día de la Pascua estamos llamados a unir la oración por la paz del corazón, por la paz en las familias, por la paz en nuestra sociedad uruguaya, por la paz en el mundo, ni qué decir frente a esa guerra atroz Ucrania-Rusia. Por la paz tenemos que construir entre todos la paz. Y eso se aprende desde pequeños y eso se vive luego a lo largo de la vida. Construir la paz no es ser cobardes ni frágiles, al contrario, se necesita mucha fortaleza para ser hombres y mujeres de paz. No se cansen de construir la paz. Buenas noches a todos, sean muy bienvenidos. Mayo es el mes de los santos patronos de Montevideo, San Felipe y Santiago. El 3 de mayo es su fecha. Y hoy, último día de este quinto mes del año, estamos celebrando, después de 2 años de no poder hacerlo por la pandemia, un nuevo acto cultural que se realiza con esa consigna que escuchábamos y veíamos recién. Este encuentro lo hemos denominado 3 miradas sobre la paz. Tendremos a 3 panelistas que estarán ayudándonos a reflexionar sobre este tema, pero también un acto cultural como es tradicional en estos encuentros. Tiene una parte artística y recibimos con enorme gusto para esta primera parte al ensamble vocal e instrumental de Profundis, que está cumpliendo 35 años, y recibimos a su directora y a los integrantes de Profundis, a la profesora y maestra Cristina García Vanegas. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por esta invitación nuevamente. El ensamble vocal de Profundis, que estamos cumpliendo 35 años este año, 35 años consecutivos de mucha música, sobre todo de música de polifonía sacra, de nuestra América, europea, etcétera, etcétera. Y ahora venimos de participar, inclusive a mí me tocó la dirección musical completa de la ópera barroca de Henry Purcell, Dido y Eneas, en el Teatro Solís, una experiencia nueva. Ya habíamos cantado en óperas, pero en óperas barrocas era un sueño que quedaba todavía flotando y se logró. Sí, no fue algo que fuimos a buscar, sino que nos vinieron a buscar doble emoción. Entonces, hoy vamos a abrir con un Magnificat Anima Mea, Magnificat el alma mía, de un compositor suizo que nació en la cercanía de una pequeña ciudad que es Vevey, que está sobre el lago Le Mans, y él nació en 1920 y poco y falleció en 1970 y algo, es casi seguro. Dejó mucha polifonía sagrada y música para órgano, etcétera. Y viviendo yo en la ciudad de Ginebra, en Suiza, como alumna del Conservatorio de Ginebra, tomaba cursos de órgano, perfeccionamiento, ¿no? Y virtuosismo en órgano y en dirección coral. Y descubrí esta música cantada por el ensamble vocal de Lausana. Hoy día mi propia hija, Sofía Raus, está cantando en ese ensamble. Cómo son las cosas de la vida, ¿no? Entonces, escuché este Magnificat y quedé fascinada. Luego este Magnificat que se divide, empieza a 4 voces y luego se divide a 6 y 8 voces al final. Vamos a hacer una obra de Luigi Cherubini, que es Veni Jesu, una obra preciosa, que no es muy difícil adivinar lo que estamos diciendo con el texto y creo que ambos son una preciosa
entrada y una convocatoria a lo que va a seguir inmediatamente. Después aparecemos al final de las 3 exposiciones y ahí ya voy a anunciar qué les vamos a ofrecer, qué vamos a cantar. Muchísimas gracias. Entonces, Magnificat de ¿c'est pour toi o no? De Rachel.
A continuación, vamos a comenzar con las exposiciones. En primer lugar, vamos a convocar a Nicolás Albertoni, profesor de la Universidad Católica del Uruguay e investigador asociado del Laboratorio de Seguridad y Economía Internacional de la Universidad del Sur de California. Cuenta con un PhD en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y un doctorado en Administración. Hace poco tiempo, el portal Global Americans de Estados Unidos lo reconoció como uno de los 20 intelectuales emergentes de América Latina. El título de su disertación será Uruguay como promotor internacional de paz. Nicolás. Bueno, muchas gracias, Jaime. Buenas noches a todos, a las autoridades presentes. La verdad que para mí es un gusto hoy estar acá hablando de un tema tan importante que a veces desde el Uruguay quizá nos parece lejano. En estos minutos intentaré presentar básicamente algunas reflexiones, combinando algo de historia, presente y futuro del Uruguay como promotor de paz internacional y los desafíos que se nos presentan en esta materia. Intentaré poner el eje en las amenazas que también presenta el contexto global actual para la visión histórica de promoción de paz de un país como el nuestro. Hoy ya no vivimos solamente en un mundo incierto, sino complejamente incierto. Y se asoman escenarios en los que la promoción de diálogo como herramienta de paz se diluye cada vez más en un mundo que quizá por años de centralización de poder hoy hace que muchos países se sientan motivados a promover la guerra para pedir un diálogo. Hecho este contexto, empecemos por decir que hay varias formas de mantener, acercarse o promover la paz. La gran diferencia está en el grado de proactividad de la herramienta que se use. Por ejemplo, el no participar de una guerra puede ser una condición necesaria, aunque no suficiente, para ser un digno promotor de paz internacional, cuando hoy existen mecanismos de diálogos para intentar que no se llegue a un escenario bélico. Y Uruguay descubrió tempranamente, y no necesariamente a mi juicio, por bondad, sino que por necesidad de supervivencia, de que la paz podría ser una herramienta fundamental para hacer, en el contexto internacional, algo más que un pequeño país al sur de las Américas. Es decir, tomar la paz no solamente como valor a defender, sino como sentido de vida, como actitud frente a la misma. Con algunos años ya transcurridos de un Uruguay como país cercano al diálogo y a la paz, hoy podemos permitirnos esbozar algunas reflexiones sobre el impacto que ha tenido la paz en el desarrollo. Y así comprender que Uruguay es un interesante ejemplo de que mantener la paz, sea cual sea la razón que lo haya originado, tiene una ramificación positiva siempre. Un país en el que cobra sentido aquello de que la paz es el único bien que puede compartirse con muchos sin que disminuya la porción propia de cada uno. Y si bien es cierto que Uruguay con los años terminó de comprender que no existe progreso que no sea con paz, hoy tiene el desafío enorme de potenciar el diálogo como herramienta central de la paz. No hay paz sin diálogo, así como no hay desarrollo sin paz. Con la historia podemos ver que ser promotores de paz nos hizo ser mejores a nosotros mismos. Y por eso hoy debemos cuidar nuestra razón de ser promotores de paz, la sólida institucionalidad y el pragmatismo realista, entendiendo que el diálogo y la guerra, y no la guerra, es parte de nuestra supervivencia. Uruguay también entendió, casi siempre entenderlo, que ni en la guerra, pero también ni en la paz se sobreactúa. Que cuando se asume un camino u otro, se debe caminar hasta el final. Fíjense que la mentalidad de guerra tiene como parte de su esencia la no rendición. Pero de forma interesante, y por qué no alarmante quizá, la verdadera mentalidad de promoción de paz también implica la no rendición. Y aquí tenemos una coincidencia, como decía recién, algo alarmante, porque muestra la sensible cercanía entre los extremos. Y la importancia de que estos valores trasciendan gobiernos, generaciones e ideales políticos, porque para ganar la batalla de la paz hay que ser pacientemente perseverantes. Viví casi 7 años en Estados Unidos. Siempre me sorprendió lo presente que tienen en todos los ámbitos al mundo militar.
Por ejemplo, siempre me llamó la atención que en entretiempo de básquetbol se homenajeaba a un veterano de guerra. Y no me meteré ahora en el debate de qué oportuna o no es esa narrativa, pero sí en resaltar qué oportuno podría ser tener más presente en nuestra educación un Uruguay como promotor de paz. Y vaya si espacios de este tipo tienen mucho valor. Al país líder mundial en la presencia de cascos azules, al país que fue clave como mediador en pactos que posibilitaron la paz, como por ejemplo aquel gesto, aquí a pocas cuadras, de prestar suelo uruguayo para la firma del acuerdo de paz entre Argentina y Chile en el 78 por un conflicto territorial y así impedir una inminente guerra. Y en este marco es bueno resaltar que la internacionalización de la paz como herramienta para el desarrollo, principalmente promovida con el nacimiento de Naciones Unidas en el 45, dio la espalda política que necesitaba Uruguay para defenderla y promoverla de forma convencida. Hasta entonces éramos un país que no le fue fácil lidiar con un mundo en que la tensión bélica estaba a flor de piel. Luego de periodos de inestabilidad en Sudamérica, los estados comenzaron a ensayar intentos internacionales para encontrar soluciones a las controversias que se presentaban. Pero incluso previo a la creación de Naciones Unidas, es bueno ver que hay indicios que buscábamos este pequeño país proactivamente promover la paz. Por ejemplo, en el 28, el Uruguay media en el conflicto entre Bolivia y Paraguay por el denominado Chaco Boreal, participando como garante entre ambas partes. Y luego fue mediador formal en las conversaciones de paz en el 29. Y posteriormente, en el año 35, de hecho este es un dato que no siempre se conoce, el Uruguay envió un grupo de observadores militares del Ejército Nacional a esa región, lo que constituyó una de las primeras participaciones históricas de esta naturaleza. Pero fue recién en el 45, como decíamos, que se crea la Organización de Naciones Unidas, que bueno, vienen a respaldar y sirven de plataforma para países con intenciones reales de promover la paz. Hasta entonces lo que había eran esfuerzos aislados de un mundo en guerra. Pero es importante subrayar esto porque el terremoto, de alguna forma que vemos en el contexto global, si lo vemos a lo largo de la historia, ha tenido una correlación importante en cómo el Uruguay vivió, o en algunos casos padeció, ser un país dialogante. No nos ha resultado fácil. En un mundo como el de hoy, en que las incertidumbres, los radicalismos y las complejidades crecen, tenemos que estar alertas de aquellos que empiezan a señalar al diálogo como un aspecto de debilidad de un mundo en conflicto. Porque la evidencia muestra que los ciudadanos globalizados tienden a adaptar sus creencias a los actores del mundo, a los acontecimientos en general que acontecen a nivel global. Basta con ver hace pocas semanas, en Finlandia, un país que llevaba más de 80 años de neutralidad en conflictos armados, formalizó su intención de sumarse a la Organización de Tratados del Atlántico Norte. Pero el dato central no es esta decisión geopolítica, que podrá compartirse o no, sino en cómo fue cambiando la percepción del ciudadano finlandés sobre la neutralidad ante los conflictos armados. Fíjense que antes de la invasión rusa, según datos recientes, un 80% de los finlandeses apoyaba la neutralidad ante conflictos armados. Tras esa guerra, esa cifra hoy ronda el 30%. Esto nos señala de forma tajante que los vientos internacionales pueden mover fácilmente las raíces de paz que creíamos imposibles de cambiar. Vivimos un mundo en el que el pluralismo que marcó la era postsoviética se empieza a debilitar. Un mundo en el que se reconstruye un bipolarismo de grandes bloques y en el que posiblemente se comenzará a limitar la visión de los países neutrales. Por momentos parece que las grietas que tantos hablamos a nivel doméstico se hayan extrapolado al diálogo internacional. Y la pregunta que puede aparecer en el horizonte es la de qué hacer cuando en este mundo tenso nos empiecen a reclamar ser menos dialogantes, ser menos conciliadores, o tentándonos a pensar que hoy la paz es sinónimo de debilidad. Naturalmente no existe una respuesta acabada a esta pregunta, pero sí una posible hipótesis, yo creo que en este ámbito podemos esbozar. Y es que lo único que nos puede salvar es volver a aquel origen del que partimos cuando comprendimos
que más allá de un valor coyuntural para nosotros, la paz es una actitud frente a la vida como nación. Que si el conflicto parece ser el único destino, que no nos encuentre abrazando un bando u otro, sino que promoviendo, aunque para algunos de forma ingenua, el diálogo. Y para promover estas batallas que claramente van contracorriente, es importante fortalecer las raíces que las sostienen. Y recordar que la institucionalidad democrática en la que se sostiene nuestro diálogo no es para siempre. Y que quienes tuvimos la suerte de nacer en democracia, lejos de tener una visión pasiva sobre esta, tenemos la responsabilidad enorme de cuidarla. Como dijera Felipe González, cuando se vive en democracia se pierde el aprecio sobre ella y solo se recupera cuando se pierde. Y vaya si en nuestro país tenemos muestra de sobra para comprender de que sin democracia no hay paz. Pero es válido saber que aunque en silencio, la batalla por la institucionalidad democrática, que cimienta esa paz de la que nos destacamos hacia afuera, no está completamente ganada. Fíjense que según los últimos datos del Latinobarómetro, que ya empiezan a visualizar ese escenario post-pandemia, en Uruguay un 41% de los ciudadanos afirma que no le importaría tener un gobierno no democrático si al final del día resuelve sus problemas. De hecho, el reporte que presenta estos datos se titula Adiós a Macondo, haciendo alusión a que vivimos un escenario en que los ciudadanos se sienten más empoderados que nunca, pero al mismo tiempo parecen querer abandonar aquel Macondo que distinguió a América Latina para incorporarse al mundo, elevando sus demandas de un contexto globalizado. Y aquí hay un aspecto a cuidar en este mundo incierto. Y cierro con esto. Básicamente hoy el número de intermediarios que hay válidos de paz internacional ya no superan los dedos de una mano. Hoy nos enfrentamos a una fina línea entre mantener la paz y cuidar la seguridad. Algo que parece un juego semántico, pero no lo es. Y se asocia, por ejemplo, a la pregunta de por qué un país pequeño como el nuestro sí debe seguir contando con un ejército. Hoy cuidar la seguridad para mantener la paz ya no es contra un enemigo tradicional. Hoy mantener la seguridad es contra el narcotráfico, contra la trata de personas, contra los ciberataques, pero también contra la desigualdad, la pobreza y la inequidad. Y esto se multiplica en un mundo de sociedades cansadas. Y vaya si sigue siendo verdadero y vigente aquel axioma que dio título al mensaje para la Jornada Mundial de la Paz en el 2018 de Benedicto XVI, combatir la pobreza, es construir la paz. Y es quizás sobre estos frentes que debemos dejar de ser pragmáticos y neutrales, porque muchas de las desigualdades e inequidades que tenemos ante nuestros ojos termina siendo el origen de alguna de estas guerras, que de alguna forma incluso algunos gobiernos promueven contra sus pueblos. Y no denunciarlas es también ser testigos o cómplices de ellas. Así que cuando comiencen a venir las olas que promuevan derribar la paz como única herramienta, bien podemos nosotros volver a nuestros patronos, Felipe y Santiago. Y al igual que Felipe, de alguna forma saber recibir con apertura la pregunta de ¿dónde crees tú que podemos conseguir pan para toda esta gente? O como Santiago, sabernos una herramienta de intersección para buscar cada día un poco más de paz a través de un mundo más justo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Convocamos ahora al presbítero Daniel Kerber, es párroco de la parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón en Punta Carretas, es doctor en teología, profesor de Nuevo Testamento en la Facultad de Teología. El título de su ponencia, Él hizo la paz por la sangre de su cruz, reflexiones en torno a la paz en la Biblia. Por favor. Buenas noches, gracias por la invitación, gracias
por estar acá, a las autoridades, a todos ustedes les agradezco. Vamos a, si la computadora me lo permite. Vamos a ponernos un poco, entonces, en esta mirada de la paz desde la perspectiva bíblica. Si nosotros nos ponemos a la paz desde la clave de la Real Academia Española, vamos a ver que los perfiles que pone de la paz son particularmente negativos. Define la paz sobre todo como ausencia de conflicto, no existe una lucha armada, relación de armonía entre personas sin enfrentamientos, acuerdos en el que se pone fin a una guerra. Son claves en que la paz está definida como la ausencia de la violencia y la ausencia de los conflictos. La perspectiva bíblica es radicalmente distinta a esto. La perspectiva bíblica, el Shalom bíblico hebreo, es la plenitud de todos los bienes. La plenitud de todos los bienes básicamente con una clave material, y es más una relación que un estado. Dios nos hizo a nosotros en relación. Los seres humanos somos radicalmente relación con Dios, relación con los demás, relación con la naturaleza, con lo creado y relación con nosotros mismos. La paz bíblica es mucho más esa clave de plenitud en esas relaciones que un estado. Y estamos hablando de la paz no en una circunstancia ajena, no en una circunstancia neutra, sino que estamos hablando de la paz en una circunstancia en la cual tenemos conflictos, Ucrania, y hoy Ucrania lleva todos los títulos. Sin embargo, hay más de 15 conflictos armados que nos están agrediendo hoy. Yemen, Afganistán, Siria, otros conflictos armados, Venezuela. Más allá de que no sea una guerra, tenemos todas esas claves de conflictos, y la paz bíblica tiene que ver también con la resolución de estos conflictos. Y para tomar en cuenta la resolución de estos conflictos, tenemos que ver cuáles son las bases que nos llevan a destruir esa paz. Y Pablo habla de odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, la carta de los Gálatas. En hebreo esto se llama atá. En griego, en el Nuevo Testamento, se llama hamartía. Y en español lo llamamos pecado. El pecado atenta contra la paz, porque el pecado atenta contra esas relaciones contra los demás, contra Dios, contra la naturaleza y contra nosotros mismos. Y para comprender esto, nosotros vemos que Dios nos hizo a nosotros en una clave de relación. Eso está marcado por el pecado. Y Jesús nos viene a salvar de esto. Sin embargo, este esquema, con toda la linealidad que tiene y con lo básico que da, tiene un riesgo que es dejar en el centro al pecado. Y el centro de la historia no es el pecado. Vamos a saltear algunas cosas porque si no va a ser un poco... Dios nos hizo el centro de la historia, incluso antes de la creación y antes del pecado, es el don de Dios que se manifiesta en Jesús. El pecado existe, la caída, pero está a los pies de la salvación que hizo Jesús. Entonces, el esquema es, hay una creación que es armónica, y esta creación que es armónica tiene un centro, el centro de la historia. El centro de la historia es una persona, que es Dios encarnado, que nos salva. Y la salvación no es exclusivamente el pago por nuestros pecados, sino que la salvación es: tanto amó Dios al mundo que le dio su único Hijo para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces, no somos ingenuos, sabemos que el mal existe, pero el mal no es el centro, sino que el centro es el obrar salvador de Dios que derrota el pecado. Entonces, la paz que Dios nos da es un don realizado en la persona de Jesús y sobre todo en su Pascua, en su muerte y resurrección. Por eso, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando las puertas cerradas por temor a los judíos, Jesús se aparece en medio de los discípulos y les dice: la paz con ustedes.
es el don. La paz con ustedes no es un saludo, si bien hoy también entre los judíos, y agradezco también la presencia de algunos aquí, se saludan con el shalom, shalom alejem. También en otras tradiciones, estas palabras de Jesús no son un saludo, tampoco son un deseo. No es el deseo que Jesús les deseo la paz. La paz con ustedes es el fruto de la victoria que Jesús hace sobre la muerte y el pecado, y el fruto de esa victoria se lo trae como trofeo a su comunidad y les da la paz. Pero esta paz que Jesús les da como don no es solamente un don, sino que se transforma también en la iglesia reunida en ese cenáculo en una tarea. Y por eso reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados les serán perdonados. Es decir, la obra de la reconciliación que Jesús le encomienda a la iglesia es la artífice de la paz. De manera que esta paz es un don y la paz también es una tarea. La paz es el don que Dios le da a la iglesia y nos da a todos, y es la tarea que Dios le encomienda para ser portadores de ese mismo don que Dios les da. Este don de la paz está íntimamente relacionado con la justicia. Es la obra del Mesías. Isaías no juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles. Sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la vara de su boca, con el soplo de sus labios matará al malvado. Justicia será el ceñidor de su cintura y verdad el cinturón de sus flancos. Y por eso el Salmo también hace ese binomio, la justicia y la paz se besan. No hay paz sin la realidad de la justicia que Dios nos da. Y esta paz es lo que vence a la guerra. Pero cuando Dios vence a la guerra y entre enemigos, el enemigo de Dios no es el hombre, sino que el enemigo de Dios es lo que hace daño al hombre. Por eso dice el Salmo, Dios pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe, rompe las lanzas, rompe los arcos, quiebra las lanzas, prende fuego los escudos. Dios destruye a lo que destruye al hombre. Entonces, allí nos vamos metiendo en esta clave de paz que Dios va construyendo en medio de nosotros. Sin embargo, esta clave de paz no se logra por el poder económico, por el poder político, por el poder militar, sino que se encarna en la fuerza indefensa del amor. En la tradición del Antiguo Testamento va a ser el siervo sufriente de Dios, el siervo sufriente que trae a través de su propia entrega el don de la paz. Y en el Nuevo Testamento lo vamos a ver encarnada en Jesús. El discípulo, nosotros, la iglesia, también encarnamos esa dimensión de constructores de la paz. La bienaventuranza dice, felices los que hacen la paz. Felices los que hacen la paz. Entonces Jesús, que nos dio la paz, y nos dio la paz a través de la cruz. Por eso el siervo sufriente es una imagen anticipada de aquel que a través de su propia entrega nos va a dar ese don de la paz. Esta paz, esta propuesta de paz es también una propuesta conflictiva, porque a muchos les incomoda la paz. Tenemos esta bellísima imagen de Ferrucci, la Madonnina, y sin embargo esta mujer con toda su dulzura es la que canta en el Magnificat, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Es la paradoja de la ternura y de la delicadeza que se manifiesta fuerte en frente a aquello que atenta contra la paz y aquello que atenta contra la justicia. Y lo mismo tenemos los profetas de la paz. Tenemos a Domelder Cámara, por poner simplemente un ejemplo de un pastor, profeta de la paz. Y sin embargo, esta profecía de la paz no deja de tener contradicciones y no deja de tener paradojas. El Domelder Cámara decía, cuando yo doy de comer a los pobres, me dicen que soy un santo. Pero cuando pregunto por qué hay pobres, me dicen que soy un comunista. Entonces, tanto al interno como al externo de la iglesia, esta promoción de la paz va a tener también su paradoja y va a tener también su cruz. Porque Jesús nos da el don de la paz
entregando su vida hasta la cruz. Entonces, es una paz crucificada. ¿A quién se le ocurre hoy, en los conflictos en los cuales vivimos, decir amen a sus enemigos? Hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Y si te quita la capa, déjale también la camisa. Perdonen y serán perdonados. ¿Dónde entra el amor a los enemigos hoy en la propuesta de paz? ¿Dónde entra el perdón en la propuesta de paz? Entonces, ya para ir terminando, la paz que nos presenta la palabra es una paz crucificada para un mundo dado vuelta. Tenemos el mundo invertido. Y para ese mundo invertido, la propuesta de paz que nos hace la palabra es una propuesta crucificada. Se perdonan todas las deudas. Hago referencia simplemente a pasajes del Evangelio. Se perdonan todas las deudas. Es igual el salario para el que trabaja 8 horas que para el que trabaja 1. ¿Cómo se compadece eso? Es la fiesta para el hijo que dilapidó los bienes y vuelve. ¿Cómo entra una cantidad de don, de misericordia en esta propuesta de paz que también es la paz que necesitamos? Y así, la propuesta de paz es como el reino, que es una semilla de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, sin embargo, cuando crece se hace un árbol que hasta los pájaros del cielo vienen a anidar en él. La Madre Teresa de Calcuta decía, lo que yo hago es como una gota en el océano, pero sin lo que yo hago, el océano sería distinto. Entonces, no se nos pide un cambio del mundo, se nos pide hacer lo concreto que cada uno tenemos que hacer para llevar adelante esta propuesta. Y ustedes son la luz del mundo. No se enciende una lámpara para ponerlo debajo de un cajón. Tenemos una responsabilidad y no nos dice ustedes sean luz. No está haciendo una exhortación, está haciendo una afirmación. Somos luz porque reflejamos a aquel que dijo yo soy la luz del mundo. Y como decían los padres de la iglesia no tiene luz propia, sin embargo como la luna, la iglesia refleja la luz del sol y así puede iluminar en la noche. Entonces, felices los que trabajan por la paz. Felices los que trabajan por la paz, porque esos serán llamados hijos de Dios. Y este trabajar por la paz es también hacernos conscientes que si somos discípulos de un Maestro crucificado y resucitado, trabajar por la paz también será cargar la cruz nuestra y ayudar a tantos a cargar la cruz para que el dolor duela un poco menos y podamos así ser constructores de paz. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a convocar ahora a la senadora de la República, Carmen Aciaín, senadora por el Partido Nacional, miembro del Comité de Ética del Partido Nacional, oradora internacional, regional y nacional en conferencias relacionadas a la libertad de conciencia y religión, profesora de Derecho y Religión, nacional y comparativo, especialmente latinoamericano, profesora asistente de Derecho Constitucional, nacional y comparativo, miembro del Consorcio Latinoamericano para la Libertad de Religión o Creencia, consorcio que presidió entre 2013 y 2017, miembro del Consorcio Internacional para Estudios de Derecho y Religión. El tema de su presentación, la paz, amenazas y esperanzas. Senadora, por favor. Muchas gracias. Bueno, qué aprietos en los que me he metido, porque después de que han hablado estos especialistas en política internacional, en Sagrada Escritura, yo vengo a traer unas llanas y muy humildes reflexiones al tema la paz, amenazas y esperanzas. Muchísimas gracias por la invitación que es inmerecida. Al analizar la propuesta, comienzo por la negativa, es decir, por preguntarme acerca de las amenazas para la paz. Remontándome a la Escritura, pero sin invadir el tema de Daniel,
para sostener que la principal amenaza a la paz es la falta de diálogo entre las personas y entre los pueblos. La paz del Edén es rota por la falta de confianza. Adán y Eva, más que desobedecer, o además de desobedecer, no se fían, desconfían de lo que Dios les dice que es realmente bueno para ellos, deciden no creer, tomar otro rumbo. Hay una falta de diálogo, entre otras cosas. Las disputas entre Caín y Abel sobre cómo mejor rendir culto a Dios también terminan en el primer fratricidio, falta de diálogo, entre otros. Pero donde la falta de diálogo se hace más patente es en la Torre de Babel. Se hace carne esa imposibilidad de comunicación comprensible entre las personas por no compartirse el idioma, por haberse trabado las lenguas y en terminar todos los constructores de aquella torre hablando distintas lenguas. No compartirse en parámetros actuales las herramientas indispensables para esa comunicación que hace posible el entendimiento. Y todo el edificio se desploma. Falta de diálogo exacerbado, falta de diálogo por ausencia de premisas comunes, por no acudir los hombres a lo que los unía, sino recalcitrarse en lo que los dividía. El gran y muy difícil desafío parece estar en la búsqueda de lo que a los seres humanos nos une, lo que tenemos en común con el diverso, con el alter, y ello como un medio, como un puente para el diálogo, sin el cual la paz no es posible. Daniel acudía al diccionario de la Real Academia Española. Yo acudo a la etimología. Me gusta porque ver la historia, aquel corazón que tienen las palabras, los términos, y que aún en diversas lenguas a veces se comparte una misma esencia. O sea, aplicando ese mismo modelo de buscar entre lo diverso lo que une. Ya hacía alusión Daniel a el shalom hebreo, que significa paz, bienestar, también una forma de saludo. Bueno, el salam en árabe. Me voy a la paz que proviene del latín pax, y en una primera y muy simplificada acepción significa un periodo de estabilidad o sin guerra entre naciones, de tranquilidad, pero que es resultado de un pacto y un pago o tributo. Palabras ambas que también provienen de pax. Así que para la paz es necesario un pacto previo, un acuerdo entre personas antes de arribar a este estado de tranquilidad. Hubo mucho esfuerzo de búsqueda de puntos en común, hubo un priorizar por sobre las diferencias lo que a las personas las unía. Hubo una voluntad, una disposición de ir hacia un mismo objetivo que ilumina el camino. Hubo un deponer las armas, las reales y también las verbales, las gestuales, la dialéctica confrontativa de las ideas, para, sin abandonar cada parte sus principios y convicciones, priorizar aquello que acercaba por sobre lo que alejaba. Un pacto, un acuerdo entre personas que necesariamente debe ser explícito como premisa para la paz. Lo que nos trae la referencia de la alianza, tanto la antigua como la nueva y eterna alianza de Dios con su pueblo. Dios también hace pacto con nosotros y en ese pacto o alianza nos enseña cómo nosotros, entre nosotros, pueblos y personas, debemos proceder haciendo pactos para la paz mediante el diálogo. Pero, decía la definición etimológica, no alcanza ese pacto. Tras el pacto hay que hacer un pago, pagar un tributo. Yo diría que las partes pagan tributo mutuamente. El pacto se agota en un momento en que se concreta, ya mediante un apretón de manos, ya escrito, ya de palabra. El pago tributo, en cambio, es periódico. Debemos seguirlo pagando para sostener aquella paz alcanzada. Lo hacemos figuradamente cada vez que cuidamos como un tesoro esa paz, rendimos tributo a la paz y al semejante, al otro, al diverso. Son necesarias acciones continuas para el mantenimiento de esa paz. De lo contrario, se desmorona como la Torre de Babel. De ahí que el mismo análisis etimológico de esta palabra pax nos recuerda que solemos imaginarnos a la guerra como un momento de mucha acción y a la paz como algo de una situación de inactividad,
donde nada pasa. Y no, nos hacen notar que la paz no es un sustantivo, es un verbo. También, igual que la guerra, requiere una acción, requiere un adoptar medidas que conduzcan a ella y perpetúen esa situación de estabilidad y tranquilidad. Hay que tomar pasos que pasan por la escucha del otro para intentar comprenderlo o al menos respetarlo. No es imprescindible ni necesario, ni siquiera parece ser exigible llegar a compartir la postura del otro. Tal vez comprenderlo sí, y si esto no fuera posible, respetarlo. Respetar a la persona como tributo a su dignidad humana, aun cuando no se comparta la postura del otro. El respeto por el semejante es el requisito ineludible para la paz. Entonces, pacto mediante diálogo, escogiendo aquello que une, eludiendo lo que divide, aun cuando lo que nos divide es justamente lo que a veces en nosotros sobra de estímulo para la discusión, por eso es tan tentador. Bueno, una tarea que requiere mucha conciencia, una toma de postura deliberada de que se trabaja y una vez alcanzada no se agota, sino que requiere su mantenimiento. Requiere que se la siga abonando mediante el pago de tributos a la paz. Nos enseña la tradición de la Iglesia Católica que Pentecostés, que vamos a celebrar el domingo, es la restauración de aquella división creada entre los hombres en la Torre de Babel. El don de lenguas enviado viene a dar las herramientas para que las personas puedan comunicarse, para transmitir, en este caso, la buena noticia del Evangelio, por supuesto, pero también como signo de la actitud de diálogo con el otro, con el diverso, que requiere la búsqueda de este lenguaje común como ineludible camino para la deseada paz. Para acercarnos a la convivencia con el diverso, debemos apelar a este lenguaje comprensible para el otro, es decir, nuevamente, a las premisas comunes. Se nota claramente en esta imagen que lo que nos une pueden no ser las ideas ni la misma fe, sino una herramienta de comunicación. El lenguaje, a veces el lenguaje de las computadoras, cuando no son compatibles no se comprende, ¿verdad? Bueno, ir al lenguaje común, pero siempre precedida de una actitud de disposición, la voluntad de usarlo para el encuentro. En ese acercarse, dispuesto al diálogo para el acuerdo, con el otro hay un acto de humildad. Un bajarse de un pedestal, inclinarse hacia el otro. Hay saludos de otras tradiciones que evocan esto hasta gestualmente de inclinarse al otro cuando saludan respetuosamente. Lo que también nos recuerda el hombre que saluda, que tenemos en la Rambla montevideana, regalo de la República de Corea del Sur, que une en su gestualidad este punto geográfico con las antípodas, ese acercarse. En definitiva, una apelación a un lenguaje común que no es solo literal, referido a los idiomas, sino a lo que resulte familiar al otro, a lo propio del otro. Podemos todos acudir a un diccionario. Esto va más allá, va más al hueso, es anterior a la comprensión de lo explícito, incluso pasa por esta actitud. Las amenazas por la paz pasan por los desencuentros, la radicalización, el descarte a priori de la posibilidad de armonizar posturas, la pérdida de los grises. Ocurre que a veces nos posicionamos y partimos de lo que Eva Ferreira llamaba error de falsa oposición. Yo sostengo la postura A, tú sostenés la postura C y parecen irreconciliables porque se las concibe como opuestas, pero el opuesto de A no necesariamente es C. El opuesto de A es no A. C no es no A, es otra cosa. Hay toda una gama de grises en el medio, todo un abanico de posibilidades que con disposición e ingenio se pueden explorar. Entre A y C está B, pero también está A más C, está ABC, están combinaciones de 2A más un B, y el cielo es el límite. Hoy los antagonismos pasan por capitalismo o liberalismo versus socialismo o comunismo, milicos y tupas, sindicatos y empresarios, laicidad versus laicismo, provida y abortistas. Pero como decía un profesor estadounidense, en todas las posturas, en ambas de esos antagonismos, hay una perspectiva ética. Apelo a lo que hay en común y es una preocupación por preservar lo que se concibe como un valor.
El cristianismo, ¿es acaso versus el islam y el judaísmo? Ni siquiera es en su ontología, en su ser, contra el ateísmo. Sin compartir la postura religiosa, estos antagonismos irreconciliables en apariencia tienen elementos en común: el respeto por la dignidad humana, tal y como enseña la Declaración Dignitatis Humanae sobre libertad de conciencia y religión del Concilio Vaticano II. Por respeto a la persona y su dignidad, no por compartir necesariamente las creencias. Nuevamente con las amenazas. La sordera voluntaria del que se pone tapones para no oír ni contaminarse, orejeras de burro, imágenes que nuevamente nos revelan un problema de comunicación. Las partes se atornillan a sí mismas dentro de casilleros estancos, se encierran en células con membranas impermeables en lugar de elegir las paredes, que las hay, que permiten el intercambio intercelular. Y se plantean a veces otros falsos antagonismos: libertad de expresión versus libertad de conciencia y religión, postulados de la diversidad sexual versus libertad de religión. ¿Existe la libertad de expresión pero solo si es de contenido no religioso? ¿Existe acaso un derecho a no ser ofendido mediante el discurso religioso o viceversa, un derecho a que no se me ofenda mi sentimiento religioso? ¿No conviven acaso todas las libertades y derechos humanos dentro del mismo ser humano que es titular de unos y otros? Las membranas permeables hacen que convivan estas libertades amoldándose unas a otras. La Declaración Nostra Aetate sobre las relaciones de la Iglesia Católica con las religiones no cristianas de 1965, destinada al respeto por el resto de las religiones, tiene una vocación universal que excede el relacionamiento entre los grupos religiosos y podría aplicarse como modelo a toda situación en que las ideas dividen o distinguen a los seres humanos en las más diversas áreas. Amén de la religiosa, la política, la filosofía, el deporte, que en nuestro país lamentablemente provoca pasiones de tal entidad que culminan en violencia, y cualquier enfrentamiento por posturas, desde creacionistas contra evolucionistas, terraplanistas, antivacunas, entre otros. Nostra Aetate recogió un camino de diálogo entre judíos y cristianos que había sido comenzado en agosto del 47 con el fin de la Segunda Guerra Mundial para evitar los horrores como el del Holocausto. Hizo suyos los 10 puntos de Seligsberg, aprobados en Suiza en la Conferencia Internacional de Emergencia sobre Antisemitismo, que reunió a cristianos y judíos de varios países, incluyendo al teólogo católico Jacques Maritain y al sobreviviente del Holocausto, el judío francés Jules Isaac. Dicho diálogo para la paz dio fruto abundante. Se funda ese mismo año el Consejo Internacional de Judíos y Cristianos y en nuestro país la Confraternidad Judío-Cristiana del Uruguay, la primera de América Latina, de la cual mi tío, el padre Justo Asiaín, fue fundador, junto al gran rabino Dr. Fritz Winter y el pastor protestante Guillermo Milovan. El modelo y ejemplo de Nostra Aetate fundamenta la misión de la Iglesia en la unidad, en buscar la caridad entre las personas consideradas individualmente y entre los pueblos. Para ello apela a considerar lo que es común a los hombres y conduce a la mutua solidaridad. Nos recuerda que todos los pueblos que conforman la comunidad de la humanidad tenemos un mismo origen, que es Dios, apelación nuevamente a lo que tenemos en común. Los pueblos caminarán bajo su luz, dice Nostra Aetate. Nos recuerda el lema de la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay, que cita a Isaías 2:5, caminemos juntos a la luz del Señor. Es decir, las diversas colectividades judías y cristianas en unión fraterna, caminando juntos bajo el mismo Señor. Destaca Nostra Aetate, nuevamente buscando lo que nos une, que de las diversas tradiciones religiosas los hombres esperan respuestas a los enigmas de la condición humana, como ¿qué es el hombre?, ¿cuál es el sentido de nuestra vida?, el misterio de la existencia, de dónde venimos, hacia dónde vamos. En las respuestas que las diversas religiones intentan dar a estas inquietudes existenciales del ser humano, se trasluce una percepción de aquella fuerza. Hay un reconocimiento de la divinidad, dice Nostra Aetate. Y dice textualmente, la Iglesia no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. Es decir, que la Iglesia Católica, sin declinar su convicción de estar abrazando la verdad, tiende un puente hacia otras que sostienen otras convicciones como verdad, pero no por compartir la doctrina, sino por considerar con respeto a las personas que la sostienen, pues reflejan un destello de aquella verdad. Hay un gesto de humildad, de inclinarse hacia el otro, pero sin abandonar, sino antes bien plantándose en su profunda fe.
Exhorta así al diálogo y colaboración entre los adeptos de otras religiones que promueven bienes espirituales y morales y valores socioculturales. Nos recuerda que con los judíos nos une, apelación nuevamente a lo que nos une, la antigua alianza, pacto de paz. Dice que la Iglesia se nutre de la raíz del buen olivo, símbolo de paz, en que se han injertado los gentiles. Somos hermanos de sangre con los judíos. Culmina en un llamado a la unión, fruto de la paz, y que a la vez le sigue pagando tributo. Todos los pueblos invocarán a Dios con una sola voz, dice. Ese es el patrimonio común a cristianos y judíos. Se me perdió la última hoja. ¿Qué problema? Habrá quedado por el camino. Bueno, qué problemita, quedó por ahí. En fin, lo que quería culminar con esta cita de Nostra Aetate es una exhortación a tomar Nostra Aetate como un modelo a seguir, no solo en el diálogo entre distintas religiones, sino también en otros ámbitos. Nostra Aetate dio mucho fruto. Bueno, nuestra esperanza, título de nuestra esperanza, es poder replicar este modelo en otros ámbitos de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Bueno, no para debatir, pero por lo menos para compartir quizás algunas reflexiones en conjunto. Cada uno de ustedes hizo una presentación sobre este tema que nos convoca, obviamente desde su mirada específica. Hicieron cada uno las definiciones, hicieron alusiones a la historia, a la Biblia, a los tratados internacionales, pero seguramente muchos de quienes nos están siguiendo a través del canal de YouTube, que justamente tiene la Iglesia, me parece que es importante también tratar de aterrizar los conceptos, es decir, qué posibilidades tenemos de decirle qué elementos, qué actitudes, qué acciones en la vida cotidiana, porque ante las definiciones que ustedes dieron, por ejemplo, de la paz, ausencia de guerra, seguramente los uruguayos de a pie ven como muy lejana la guerra, ¿no? O las referencias quizás a la Biblia también, quizás en las ceremonias religiosas está el saludo a la paz y los deseos de la paz sea contigo, pero capaz que también lo ven como un concepto muy teórico. ¿Qué le podemos decir a la gente, al ciudadano común y corriente, qué acciones cotidianas pueden tener en favor del concepto paz? Van a responder los tres, así que no se tiren la pelota uno al otro. ¿Me largo? Sí. Hola. Creo que parte de lo que yo compartí en parte de la enseñanza de Jesús, amen a sus enemigos, recen por los que los persiguen, hagan el bien a los que los odian, perdonen. Es decir, son una cantidad de actitudes concretas y que tenemos la ocasión cotidianamente para poder ponerlas en práctica, y son actitudes que construyen la paz. Cuando Jesús habla de la bienaventuranza de los que hacen la paz, es un verbo compuesto que es irenopoiuntes, es decir, los hacientes de la paz, traduciéndolo literalmente. Entonces, hay unas actitudes que me parece que son muy concretas y muy cotidianas de el amor a los enemigos, y el amor bíblico no es un amor sentimental, es un amor de hacer el bien. Hacer el bien, perdonar, estar de parte a la escucha del otro, me parece que son actitudes que se pueden aterrizar muy concretamente y cotidianamente. ¿Y ahora? Bien. Yo retomaría algunos conceptos que tienen que ver con esto de hay un enfrentamiento, como decía Jaime bien, nosotros no tenemos grandes guerras en el Uruguay, pero hay discusiones fuertes. Y cada vez más fuertes. Cada vez más fuertes, por posturas bien opuestas, que se ponen ya en bandos. Y, a ver, uno puede decir esto y capaz que no lo lleva a la práctica en la vida, pero lo puede de todas maneras sostener. Tener presente que yo no necesito para convivir el acuerdo con el otro, sino el respeto por la persona que sostiene otra postura diferente. Y me hacía acordar a una declaración que el Uruguay
tuvo el honor de hospedar la declaración de Punta del Este del 2018, que fue en ocasión de los 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reunió a expertos de varias partes del mundo. Y la declaración es dignidad humana para todos, en todas partes. O sea, el respeto por la dignidad del otro es el que me hace, aunque me parezca un disparate lo que sostiene, es una persona y ello ya, el solo ser persona ya la hace merecedora de mi respeto, y puedo criticar la idea, pero a la persona la tengo que respetar. Gracias. En la misma línea que los compañeros, pero también, de hecho, este es un ámbito, de alguna forma, que promueve la Iglesia, ¿no? Yo creo que como cristianos también a veces, en lo que se resaltaba decían, tenemos como eje a la paz de nuestra creencia, de nuestra fe. Entonces, entender eso como una gracia, y también como tú decías, Jaime, a veces naturalizamos o vemos como teórico estas cosas. Yo creo que ahí parte el problema, no en que estos temas son lejanos o cómo puede verlo la gente, sino más bien darnos cuenta y forzarnos a no ver los temas estos como teóricos o lejanos, porque al final del día, de nuevo, es a veces esa percepción social, ¿no?, de que tendemos a ver estos temas del Uruguay, pero lejanos. Y yo creo que también eso de volver a la base, ¿no?, de la democracia, como decíamos recién, porque nuestra percepción de paz hacia afuera es difícil mañana evangelizar sobre esto si no lo tenemos en el ámbito doméstico, en la política del día a día. Yo creo que una cosa bien llana, me parece que por lo menos para las generaciones entrantes, es no naturalizar el mal debate. Y acá voy a hacer algo bien práctico, pero ver, y a veces en estos ámbitos como que nos ponemos pruritos para hablar en estas cosas, pero es decir, ver, por ejemplo, el clima de la última elección que vimos en este país. ¿No? Es decir, más allá de un bando u otro o lo que sea, es decir, pero a veces ese tipo de debates en que la democracia se puede mostrar y puede lucirse, y vemos esas reñidas de un lado y otro, a veces de nuevo, no de un lado, pero sino más bien de algunos promoviendo espacios de mentira, de noticias falsas, bueno, constituyen también a esa noción de una sociedad cansada, que después eso, en términos acumulativos, termina en una sociedad de conflicto. Y vuelvo de nuevo a lo mismo, ¿no? Es decir, volver a nuestra matriz como cristianos. Y esto yo creo que también nos debe motivar a ser una iglesia más presente. Es decir, a ser una iglesia que de hecho se trata con este tipo de espacios, a no tener miedo como cristianos a promover, que al final del día lo que nos distingue y nos fortalece es promover esa paz. Pero no tener miedo de decirlo, por más a veces abstracto que parezca, ¿no? ¿Se nos enseña para la paz? ¿Se enseña? Es un concepto que se enseña, que se transmite, se tiene que transmitir a través de conducta de los mayores hacia los niños. ¿Quién enseña sobre la paz? ¿Quién debería enseñar sobre la paz? Insisto, desde el punto de vista lo más tangible y concreto posible. Yo creo que naturalmente no es un tema a veces recurrente, lo vemos en la educación, a no ser gente que se especialice o le interese el tema, por lo menos la percepción que hay en la educación no es un tema que está sobre la mesa. Yo señalaba algunos ejemplos hoy en la ponencia de bueno, ¿por qué no resaltar y ser orgullosos de que es un país que colabora firmemente con los cascos azules a nivel internacional? ¿Por qué no hasta celebrar o tener más presente en nuestro calendario anual las veces que hemos sido mediadores de conflictos de paz, justamente mediadores de conflictos para promover la paz? Esas típicas cosas que a veces parecen lejanas son las que constituyen y van tejiendo esa sociedad que promueve una paz. Entonces, sin duda, yo no soy quien para decir pongamos en la currícula educativa temas de paz, pero por lo menos hacerla más presente, no lejana, y mi percepción es que no a veces le damos el valor suficiente que se debería, por lo menos en la educación y para mirar hacia adelante las nuevas generaciones. Creo que hay una dimensión cultural nuestra que reflejada en un dicho que es "hacé la tuya". Y ese "hacé la tuya" es conflictivo, porque ese "hacé la tuya" es "el otro no importa". Entonces, poner al otro en primer lugar y poner que yo soy con el otro en la clave de educación, en la clave de la reflexión, en la clave institucional, en la clave política, lo que vos decías, bueno, como en el debate no todo es válido, en los debates políticos no todo es válido. Mentir siempre está mal, engañar siempre está mal, dígalo quien lo diga, ¿no? Entonces, respetar al otro, y para respetar al otro, hacerme consciente que yo no puedo utilizar cualquier recurso para
tratar de llegar a lo que yo pienso, me parece que es una clave que podemos hacerla concreta en esta construcción de la paz. En el país de la viveza criolla es complicado eso, pero bueno. ¿Quiénes debemos enseñar para la paz? Todos y cada uno, en nuestras casas, en las escuelas, desde donde esté, desde las radios, de los periodistas, desde la política, desde donde estemos. El desafío es muy grande, ¿no? Pero me encantó la idea de Albertoni, o por lo menos lo que yo interpreto, de esto de enfatizar más en el ámbito escolar y de las celebraciones patrióticas. Es verdad, nosotros celebramos la batalla de las piedras, las cruzadas, o sea, y está bien, porque forjaron nuestra independencia, crearon nuestra nacionalidad, el país del que nos enorgullecemos, pero quizás habría que celebrar alguna gesta pacificadora. Me quedo con esa idea. Uno siempre aprende, ¿verdad? Y bueno, bienvenido. Bueno, hay legisladores, está la vicepresidenta de la República también, ahí puede tomar nota de esto. Bueno, vamos a convocar al cardenal Daniel Sturla, justamente para que participe de este acto cultural, también con sus reflexiones. Es una suerte de encuentro capicúa, empezó con su mensaje en el video inicial. Venga por acá, cardenal. Agarró un camino más complicado. Gracias, Jaime. Bueno, queridísimos, una alegría que esté la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, que esté el señor nuncio apostólico en el Uruguay y decano del cuerpo diplomático, embajadores, legisladores, amigos, integrantes de distintas comunidades religiosas de la colectividad judía. Bueno, una alegría poder hablar de la paz, pero yo no voy a hacer reflexiones, sino sencillamente recuerdo como una de las cosas más lindas vividas en este año, cuando el Viernes Santo, subiendo el cerro de Montevideo con una gran cantidad de gente en lo que llamamos el Vía Crucis, el Camino de la Cruz del Señor Jesús en ese día viernes, que además este año coincidía con el Pesaj de la comunidad judía, íbamos repitiendo mucho: no se cansen de construir la paz. Y el sacerdote que llevaba adelante esta actividad nos invitaba a todos a repetir esto: no se cansen de construir la paz. El Papa Francisco habla de que la paz es un trabajo artesanal, es decir, requiere ese cuidado de cada uno como algo que hacemos manualmente. Recién les preguntaban sobre cómo educar para la paz, y desde pequeños. Y qué lindo, próxima ley de feriados, 8 de octubre, ni vencidos ni vencedores, que sea día de fiesta patria. Bien, pero además el Papa hoy en Roma, 31 de mayo, terminando este mes, que la Iglesia tradicionalmente dedica a la Santísima Virgen María, ha rezado el rosario por la paz. Es decir, y ha invitado a todos a unirnos en esta oración por la paz. Yo solamente ahora me gustaría decir ese saludo, el shalom, el de la paz con ustedes, y que esta paz descienda sobre cada uno de nosotros, que la podamos vivir en nuestro interior, llevar a nuestras familias y también valorar mucho la paz que vivimos en el Uruguay, más allá de las dificultades y conflictos que también tenemos. Pero yo me crié siendo niño en un Uruguay violento, y entonces rescato que aunque haya diferencias, vivimos en un país donde las diferencias se resuelven en paz, más allá de que sin duda siempre podemos crecer en ello. Bueno, que el Señor los bendiga. Vamos a tener la alegría de escuchar a De Profundis y después también de compartir algo. Que el Señor los bendiga a todos y nos conceda su paz. Gracias. Bueno, con un maestro de ceremonias así no hay mucho más para agregar. Llamamos entonces nuevamente a Cristina García Vanegas, al coro de Profundis, para terminar con la parte artística de este
encuentro de los santos patronos de Montevideo, San Felipe y Santiago, en este acto cultural aquí en esta sala maravillosa, la sala Zorrilla del Club Católico, el coro de Profundis, y como decía el cardenal Sturla, después también tenemos la posibilidad de brindar. Señora. Bueno, para cerrar vamos a interpretar una obra que pertenece a las vísperas de la Beata Virgen. Es uno de los momentos más trascendentales de esa obra, escrita, compuesta por un gigante, por Claudio Monteverdi, que nació en la ciudad de Crema, en Italia, en 1567 y falleció en Venecia. Fue maestro de capilla en San Marco de Venecia en 1643. Le debemos muchísimo. Nosotros desde De Profundis tuvimos el placer de estrenar esta obra en el año 1996 y recuerdo que llevaba un sinnúmero de instrumentación de la época. Con eso quiero decir consorts instrumentales con instrumentos que no teníamos en ese entonces en Uruguay y que hoy tenemos algunos y faltarían otros. Para ello, cada vez que queremos emprender una obra de esta talla, tenemos que importar algunos maestros del mundo, ¿no? Y ya lo hemos hecho, ya muchos nos conocen y nos animamos a tirarnos a la piscina. Entonces, este Ave Maris Stella tiene 8 versos, ¿sí? Se divide a 2 coros. Eso se cantaba, imagínense, en San Marco de Venecia, con los coros enfrentados en las 2 galerías de los costados, ¿sí? Y esa tradición, esa praxis, se llamaba cori spezzati. Y es el diálogo entre los coros, pero los coros eran acompañados con diversos instrumentos, ¿sí? Doblaban e improvisaban por encima de eso. 8 versos de Ave Maris Stella. Y después, para terminar, vamos a desear la paz del mundo con el hermoso Canon Dona Nobis Pacem de Wolfgang Amadeus Mozart. Gracias. No se solía hacer en tiempos anteriores en nuestro país. Si bien este instrumento que tengo es un instrumento electrónico, porque no puedo traer un órgano de tubos, aunque no es imposible. Tengo 2 instrumentos de tubos en el Museo del MAPI, de aquí, de Arte Precolombina Indígena, que se pueden trasladar. Entonces voy a poner un temperamento de época para que suenen las armonías, como se dice, con los intervalos de terceras curas. Y eso se llama mesotónico, ¿sí? O en inglés midtone. Entonces, para eso tengo que hacer aquí un artificio que lleva un pequeñísimo momento midtone. Está pronto.
A todos por venir y ahora los invitamos a brindar por la paz. Buenas noches para todos.